Bueno, buenas tardes, soy Lilia Rivera y aquí dentro del marco del segundo encuentro de escritores BUAP Saber Sin Fin, estamos en una serie de entrevistas con algunos de los escritores que nos visitan y que van a ser participantes de las lecturas que están por iniciar el día de hoy. Y aquí tengo yo a un joven escritor. ¿Nos dices tu nombre? Carlos Alberto López. Muy bien. ¿De dónde vienes? Pues yo soy originario de Cuernavaca, Morelos, pero ahorita estoy radicando en la Ciudad de México. Ah, qué bien. ¿Qué tiempo tienes de estar escribiendo? Pues literalmente he escrito desde muy pequeño. Sí. Mi madre me contagió mucho ese amor por la escritura. Cuando ella era joven, ella siempre llevaba un diario. Y una vez de niño descubro su diario y me doy cuenta que escribía muchas cosas pequeñas, ¿no? Y el amor a la poesía me lo transmitió ella. Desde la primaria también empecé a escribir poquito, pero literalmente estoy recién empezando en este camino de la escritura. Bien. ¿Algún estudio formal de literatura? Sí, bueno, yo de profesión soy normalista, soy maestro normalista con especialidad en español. Posteriormente hice mis estudios en especialización en literatura mexicana del siglo XX, la UAM Azcapotzalco. Pero previo a ello comencé a tomar unos talleres de literatura e infancia. Y a partir de ello me empecé a encaminar en el estudio de la figura del niño en la literatura. Entonces, bueno, terminé mi especialidad y recién concluí mi maestría en Humanidades en la Universidad del Estado de Morelos, donde pues me he centrado mucho en esta parte de la literatura infantil, la literatura juvenil, pero también la parte de la voz infantil en la literatura. Y sobre ahí también giran un poco mis poemas. Ah, qué bien, mira, porque en general no es un tema que muchos escritores toquen, ¿verdad? Qué bueno que tú en este caso te estés enfocando hacia escribir sobre niños y quizá adolescentes de las edades del inicio de la adolescencia, ¿no? Ahora, en lo personal, ¿a ti qué te motivó para que tomaras esto como una temática de tu trabajo? Sobre todo porque una de las cosas que comencé a ver en la parte de literatura es cómo la voz infantil, cómo darle voz a aquellos personajes que tal vez no son muy preponderantes en la literatura, ¿no? Es decir, muchas veces cuando leemos literatura donde está un niño presente es el adulto quien habla, ¿no? Pero darle voz al niño, que hable él, pocas veces se ha mencionado, ¿no? Debo decirlo que quien me empezó a fascinar por este mundo del niño fue José Emilio Pacheco, con Las batallas en el desierto, que fue esta obra que me empezó a meter en este camino de la participación de los niños, y porque considero que la voz del niño es como esta voz que se refugia en la fantasía, pero una fantasía que incluso puede cuestionar el mundo del adulto. Entonces, como esa voz cuestiona el mundo de la razón con la fantasía, ¿no? Pues por eso me empecé como que a meter un poquito en estas voces no tan recurrentes en la literatura. Y además podríamos comentar que en general el niño y algunos adolescentes, no todos, ¿verdad? Porque hoy la vida genera una directriz y una forma de vida distinta si tú te pones a ver un niño de hace, por decir, 15, 20 años, ya no irnos tan atrás y quizá 10, tienen una diferencia tan grande en cómo ven la vida actualmente, en toda la tecnología que está siendo parte de su crecer y de su ser, y eso afecta definitivamente su forma también de comportamiento. Yo siento que una de las cosas bellas de la niñez es quizá esa capacidad de sorprenderse, ¿verdad? Que la mayoría tiene, no te voy a decir que todos, pero sí la mayoría. Y otra de las cosas que a mí en lo personal me llaman la atención, ahorita nos mencionarás cuáles son las que tú estás recogiendo en tu literatura, es quizá esa ingenuidad que muchos niños tienen, ¿no? Al mismo tiempo que son ingenuos, pero son muy penetrantes algunos, ¿no? A ver, tú cuéntanos, ¿qué aspecto es el que te llama la atención en esto? Yo creo que es este mundo de mirar hacia abajo. Si uno ve cuál es la mirada del niño, tiene esta mirada ingenua, sí, esta mirada que cuestiona,
pero también esta ingenuidad lo lleva a reflexionar de una manera diferente a lo que el adulto, ¿no? Algo dijo muy interesante, maestro. Lo que los niños tienen es la capacidad de asombro, la capacidad de asombrarse ante lo simple, lo insignificante, y creo que ahí radica también el papel del poeta, en el asombrarse en lo cotidiano, ¿no? Algo que también me encanta mucho de José Emilio Pacheco, de su poesía, es esta parte de cómo desde algo tan cotidiano, tan simple, tan sencillo, lo transforma en algo tan poético, ¿no? Su columna Inventario, no sé si leyó un poquito de esta columna Inventario de Pacheco, es un claro ejemplo de ello, ¿no? Cómo desde la cotidianidad se rescata lo extraordinario, y creo que eso es lo que yo más rescato o veo en la mirada del niño. Yo ahorita doy clases por azares del destino en una primaria, ¿no? Me tocó me dieron la oportunidad de clases con los niños. Dije, bueno, vamos a trabajar con ellos. Pues ahí tienes un material excelente, ¿no? Sí, en este colegio, en María Montessori, en la Ciudad de México. Y algo que me sorprende cuando convivo con los niños es esta capacidad que tienen ellos de asombrarse, ¿no? De maravillarse ante todo lo que lo rodea, de cómo lo que ven del mundo adulto lo transforman, lo recrean, lo vuelven a crear, hacen cosas maravillosas. Recientemente a los niños estábamos viendo con ellos literatura de suspenso, ¿no? Y les hice leer a Allan Poe. Y me encantó, me sorprendió cómo 2, 3 niños se acercaron conmigo y me dijeron, profe, me encantaron sus historias. Y empezaron a armar, cuando yo de repente les he pedido que escriban, porque me gusta, ¿no? También como yo también he tenido estos estudios de la voz infantil, cómo ellos crean sus propias historias, cómo ellos a partir de lo que es simple, de lo cotidiano, recrean y hacen cosas tan maravillosas que yo realmente me sorprendo, ¿no? Yo a veces los escucho, lo que critican, lo que cuestionan, lo que hablan, lo que dicen, y digo, wow, hemos perdido eso como adultos. Y todos los días me recuerdo eso, ¿no? Fíjate que desgraciadamente tienes razón y no debería ser así. El alumno que pierde, el adulto que pierde esa capacidad de asombrarse ante lo que nos rodea y ante todo lo que va aconteciendo en el vivir diario, pues pierde de mucho. Porque entonces se cierra y se vuelve un ser que pues ya todo le da igual, ¿no? Ya no, aquello ya sí ya lo conozco, esto también. Y cuando hay tantas cosas maravillosas de las que realmente tenemos que utilizar nuestra capacidad de asombro para aquilatarlas. Bueno, ¿tienes algunas obras publicadas ya? Todavía no, digo, estoy empezando con ello, les digo, me he dedicado más a la parte de investigación y toda esta parte de literatura, como que recientemente comencé a esta parte de la cuestión poética, que es algo que dije, bueno, vamos a experimentar ahora otro género diferente al ensayo que he estado acostumbrado a realizar, ¿no? Sí he publicado, pero en ensayos, ¿no? Parte de lo que he trabajado. ¿Y el ensayo que has hecho también es relacionado con la niñez? Es relacionado con la niñez. De hecho, las 2 tesis que realicé, bueno, que una ya de la maestría estoy terminando, la otra de la especialidad que fue la voz de la infancia en José Emilio Pacheco, que la doctora Teresita Quiroz, que es especialista también en el tema, me ha ayudado mucho, ya la terminé, y la otra que estoy ampliando un poquito la voz entre la historia, la filosofía y la literatura, una parte más de esta investigación, y era como la voz infantil recrea una suerte de memoria diferente a la del adulto, ¿no? Es decir, cómo la memoria infantil puede construir otra historia. Es un poquito de lo que he trabajado, y de hecho, bueno, uno de los poemas que voy a presentar el día de hoy, que se llama 1314, que es sobre el terremoto que fue hace un año. Una de las cosas que a mí me impactó mucho en ese evento, viendo las noticias, digo, en Cuernavaca, donde yo soy, fue uno de los lugares también más que el terremoto realmente se sintió con más fuerza también, y pues ocasionó muchos daños. Pero viendo las noticias vi cuando pasó lo del colegio Repsamen y a los niños, ¿no? Entonces, de repente como que dije, se dejó mucho de lado esta parte de qué pasó con ellos. Entonces este poema recrea estas preguntas, ¿no? De qué pasó con ellos, por qué este suceso. Entonces como que los niños me conmovieron tanto, digo, aparte por todo lo que he trabajado, que hago este poema, basándome un poquito y haciendo como una relectura de otro de José Emilio Pacheco que se llama Ruinas de México, y empiezo a cuestionar, ¿no? ¿Por qué estos niños, por qué esta infancia, por qué sufre la infancia, ¿no?
Otro poema que también tengo que sí es alejado un poco de la parte de los niños, sin embargo, va un poquito relacionado, que le llamé Lázaro, porque es cuestionarme aquellos personajes como la infancia, que son borrados de la historia, que no se platica nada de ellos, ¿no? Entonces, como cuestionar qué pasó con personajes que la historia únicamente les da 2, 3 párrafitos y ya se olvida de ellos, ¿no? Como o sea, has hecho investigación en esta línea. En esta línea, ¿no? También. Qué bien, mira, es interesante. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿qué prefieres en tus historias? ¿Un personaje o varios? ¿Y estos son niños o son niñas, preferentemente? Yo prefiero un personaje, pero que con su voz, con su memoria, choca. Es decir, me gusta mucho como lo cual Dostoyevsky, en Crimen y Castigo, cómo estas voces se contraponen en la narración y en Pacheco retoma un poco eso y me llamó mucho la atención. Trato de crear historias donde las voces, donde la memoria de la persona o la memoria que recrea de su pasado, ese pasado a veces cuestiona su presente y el presente cuestiona el pasado. Me gusta mucho jugar en este choque entre el presente, pasado, pasado, presente, porque creo que ahí está la riqueza, ¿no? De cómo estas voces, ya no existe solo una voz totalizadora, ¿no? Cuando uno a veces recrea sus memorias, a veces es la voz del presente la que habla. Dejar que la voz del pasado habla es lo que me gusta un poco a mí. Entonces, ¿utilizas también como recurso memorias propias de tu infancia? Sí, una de las cosas que me ha gustado siempre desde niño es mi historia, mi pasado, ¿no? Yo una de las grandes experiencias que tenía era a mi abuela, que en paz descanse, me narraba todo lo que pasaba en el pasado, ¿no? Me platicaba de mi familia, de dónde era, las cosas. Pues siempre como he tenido una relación con el pasado muy entrañable, ¿no? Muy cercana. ¿De qué parte de la Ciudad de México eres y dónde viviste ahí? Bueno, soy originario de Cuernavaca, del centro de Cuernavaca, pero ahorita radico en la Ciudad de México, en el centro. Entonces, pero todas mis historias que conté, por ejemplo, de Cuernavaca, siempre me gustaba ver, oye, ¿qué era aquí? ¿Qué edificio era antes aquí? O sea, siempre como que el pasado es muy constante en mi vida, ¿no? Ah, qué bien. Mira, ahorita que hablas de Cuernavaca, no tiene nada que ver con el tema infantil, pero hay una novela excepcional que se lleva a cabo en tu ciudad, que es Bajo el Volcán, de Loring. Es algo, realmente una novela excepcional, ¿no? Yo la he leído en varias ocasiones y créeme que siempre la disfruto enormemente. Un gran escritor, fuera de serie, ¿no? Porque realmente no es común encontrar ese tipo de drama. Ahora, preguntándote directamente, ¿qué prefieres? ¿El tema, digamos, de tipo dramático o prefieres una cosa más ligera? No sé, de humorística o qué tema, qué directriz sigues tú en tus escritos? Yo creo que de toda, o sea, porque a veces lo humorístico forma parte también de la infancia. El humor forma parte de un niño, ¿no? Yo a veces regreso a cuando doy clases, no escucho a mis alumnos. Tengo un alumno que siempre llega todos los días conmigo, profe, le voy a contar un chiste, le voy a contar un chiste. Entonces, no es, yo le decía una vez a una persona muy cercana, no es tanto lo que dice, sino cómo lo dice, ¿no? El humor que transmite en su cara, ¿no? Entonces, parto también de la parte humorística, también la parte dramática, porque a veces una de las cosas que se enfrenta el niño es este estire y afloje entre el adulto que lo presiona a ser adulto, a crecer, y el niño que se aferra a su infancia, ¿no? Yo lo veo más, doy sexto año, y a veces lo veo con mis alumnos y lo veo con ellos entre, son niños, no soy niño que soy, mi papá que me dice ya tienes que crecer y pon atención, o yo que quiero refugiarme en mis juegos infantiles, cuando a veces los veo en el recreo corriendo, digo, eso hemos perdido, ¿no? Entonces, como que sí quiero juego entre el humor, parte de la cuestión infantil, tanto en mis lecturas, ¿no? También he leído parte humorística, ¿no? Y la parte también dramática, ¿no? ¿Qué piensas de libros, por ejemplo, como Huckleberry Finn, como Las aventuras de Tom Sawyer, o aquel libro de autores ingleses en que narra este chico que vive en un orfanato y va teniendo una serie de experiencias?
¿Qué me podrías comentar tú de esta literatura? Yo creo que en toda la literatura universal, cuando el niño está presente, tiene un sentir, ¿no? Tanto en Tom Sawyer como Huck Finn, el sentido es de lo que le llaman algunos estudiosos el Bildungsroman, que es este paso del niño a la parte adulta, esta novela de formación, ¿no? Como el niño pasa de algo, de su ser niño a la etapa adulta. ¿Por qué? Porque también ellos encarnan el ser de su nación. Es decir, la sociedad que se está formando en Estados Unidos, que recientemente está pasando a una etapa industrial, a una etapa ya más capitalista, ¿no? Pasar de esta sociedad en Estados Unidos campesina, esta sociedad un poquito más cerrada, allá una sociedad más abierta, más industrializada, ¿no? Es el mismo caso que pasa con otras novelas, como lo mismo mencionó José Emilio Pacheco con Carlitos, ¿no? Carlitos, que se ubica en México de los 40, que está en esta transición al México moderno. Entonces Víctor Hugo también, ¿no? Cuando pone a sus niños ahí en Gavroche, ¿no? Estos niños, estas sociedades que a través, porque eso es muy presente, ¿no? Una de las cosas que hay que ver es que en el siglo XVIII y parte del XIX, el decimonónico, los niños van a representar a la nación que se está transformando, ¿no? Entonces, la sociedad, al transformarse, al volver a una sociedad diferente, industrializada, ¿quiénes son los primeros seres que van a tratar de velar para esta sociedad del futuro? A los niños. Entonces comienzan todas las políticas de higiene, todas las políticas de cuidado del niño, y en la literatura es muy presente. Ahora, estás hablando de una perspectiva pues bastante realista. Hablando de estos tres personajes que te marqué, ¿cuál es tu favorito y por qué? ¿Oliver Twist, Huckleberry Finn o Tom Sawyer? Yo creo que Tom Sawyer, en un momento Tom Sawyer, por la picardía que también a veces presenta, ¿no? Creo que el pícaro, el ser pícaro, también presente en la novela hispanoamericana con el Lazarillo de Tormes, sí. Este niño pícaro, creo que presenta una manera diferente de ver la infancia. Es decir, el niño no nada más es bueno, el niño puede ser malo, sí. El niño puede hacer cosas malas, puede mentir, puede robar, puede hacer esto. Entonces, creo que ahí está la riqueza de ese personaje que a mí me gusta, ¿no? Porque rompe con toda esta idea del niño angelical, del niño bueno, del niño bondadoso por naturaleza, ¿no? El niño también puede tener actitudes pícaras, mentir, robar y hacer todo. Entonces, en tus escritos tú utilizas estos perfiles. Sí, trato de que no nada más poner a un niño tal vez meramente inocente, sino ver al niño como es. Entonces, este ejercicio a veces que hago de regresar a mi propia infancia, que es muy difícil, ¿no? Porque realmente quien está viendo soy yo del presente, pero a veces cuando trato de construir otros niños en mis historias o en mis poemas, trato de ver esta dualidad, o sea, que no nada más nos pensemos que el niño es bueno, también hay niños malos, mentirosos, todo, ¿no? Entonces, y también lo veo mucho con mi sobrino. A veces me gusta, como usted decía en un taller que tomamos hace rato, observar, ¿no? Observar sus actitudes, observar lo que dice, cómo habla. Entonces, a partir de ello veo, no, el niño también puede mentir, el niño también puede ser. Claro, sobre todo ya a ciertas edades. Oye, ¿alguna experiencia de tu infancia de la que tú hayas sacado una historia y que sea la que más atesores? La que más atesoro, híjoles, que son muchas. Yo creo que una de las experiencias que yo atesoro mucho, y recientemente comencé a escribir un pequeñito cuento, es cuando en Cuernavaca mis papás me llevaban a las barrancas a nadar. Entonces, una de las cosas que nosotros hacíamos de muy pequeños era bajarnos a las barrancas, ¿no? Y hoy veo esos lugares, cuando voy a Cuernavaca, veo esos lugares ya totalmente cambiados, ya totalmente industrializados, ya no puedes ni meterte al agua porque ya está contaminada. Entonces, esa experiencia de cómo ha cambiado el paisaje, de cómo yo de niño me podía bajar a la barranca, nos podíamos, o incluso también otra de las experiencias que yo tenía mucho de niño, ¿no? Es salir a la calle, libre. O sea, mis papás le podían decir, vámonos quiero salir a la calle, vete. Y ahorita lo veo con mi sobrino, que con la misma edad, no. Pues esa experiencia de libertad que tenía de niño, a la que ahorita veo con las generaciones en este caso mi sobrino,
que no tienen esa libertad, me ponen a reflexionar mucho. ¿Hasta qué Sí. punto? O sea, ¿Qué piensas tú como escritor en relación a precisamente lo que estás hablando? Estas oscuras inseguridades en las que estamos viviendo en todas las ciudades de México, en unas más, en otras menos, en las cuales la seguridad, la estabilidad y tantas cosas están en juego, tanto para mujeres como para niños, como pues incluso jóvenes, ¿no? Porque desgraciadamente oímos en las noticias diarias o por las redes sociales que ya se perdió una jovencita, que ya asesinaron a una joven, que ya hay niños que no están a la vista. ¿Que lo utilizas tú como recurso narrativo o qué piensas tú en relación a este problema tan tremendo que vive México? no lo he usado todavía, pero digo, es un tema que, como le comentaba, me llama la atención por esta parte de libertad que antes un niño tenía, ahora no. Es muy triste, la verdad, porque yo que vengo de una ciudad donde antes era, se decía, no, la ciudad de la eterna primavera, había mucha gente que podía salir 10, 11 de la noche, una ciudad muy bella. Ahorita sales a la calle y no sabes en qué momento te va a agarrar una balacera, te va a agarrar vas a saber de un secuestro o una persona muy cercana. Yo he tenido personas cercanas que han muerto por víctimas del narcotráfico, compañeros que tuve en la primaria, compañeros que tuve en la secundaria, que desafortunadamente han perdido la vida por esto, y es triste, ¿no? Es triste ver cómo una sociedad se ha corrompido, pero no tanto por las personas, sino por un sistema que piensa que combatir este problema es desde el arma, desde más policías, ¿no? O sea, realmente considero que la solución está desde la educación. Y desde la educación que tú le das a los niños, desde esa educación que muchas veces creo que ahí radica la raíz del problema, ¿no? Y bueno, muchísimas cosas también alrededor, ¿no? Sociales, económicas, de mejoramiento social, de vida. Nosotros en Morelos tuvimos un caso, ¿no? Que es algo que he estudiado últimamente, me ha llamado la atención, de un niño narcotráfico, o sea, de los niños narcotraficantes. Que un compañero, un colega estuvo estudiando esto, de niños narcotraficantes, y digo, ¿hasta qué punto hemos llegado donde el niño que forma parte de un problema que antes era meramente del adulto? O sea, era del adulto, tremendo, ¿no? y ahora el niño de que 10, 11, 12, 13, por tener este dinero fácil, por la situación social en la que vive, se mete en este problema social del narcotráfico, y una de dos, acaba muerto o acaba él matando como lo tuvimos el caso del Ponches en Morelos, matando a muchas personas, siendo el pequeño sicario de los grandes narcotraficantes. Algo está mal, o sea, cuando ya el problema enraiza a la infancia, dices, algo está pasando, algo está sucediendo. Mira, otra pregunta. ¿Acostumbras o tienes dentro de tus planes, por ejemplo, enfocarte a talleres para niños o ya lo estás haciendo? Lo he estado haciendo ahorita en mis clases con los niños, que les estoy dando clases en primaria, y lo he estado como tratando de ir metiendo con ellos, que ellos sepan que tienen la capacidad de expresar algo, ¿no? Muchas veces yo les digo a los chicos o a los niños, hace falta dejar que los niños hablen, que los niños se expresen, que los niños digan cómo se sienten, si están bien, si están mal, si no se sienten alegres. Y yo creo que el camino más viable para escuchar a esas voces es la literatura. Sí, dejar que ellos se expresen. Trato de hacer como pequeños ejercicios de creatividad con ellos, que armen historias. Recientemente una niña me enseñó una historia de suspenso, me le quedé viendo y le digo, wow, me encanta tu historia, está muy, muy padre, la verdad, te felicito mucho. Y hay niños que yo les he dicho, escribes muy bien, síguelo. Me dicen, profe, es que nadie me había dicho eso. Entonces, cuando tú le muestras un camino a ellos diferente, es cuando dices, realmente se necesita comenzar la literatura desde la infancia. Claro. Yo creo que todas las disciplinas cuando se inician muy joven pueden llegar a desarrollarse mucho, de una manera más temprana a un nivel ya bastante de calidad y al mismo tiempo están sembrando las bases de lo que estabas comentando hace un minuto. La educación es la que va a cambiar a un individuo, a una familia y a un pueblo. Donde no hay educación, cultura y principios y valores también,
estamos ante un problema bastante serio, que es lo que se ha venido viniendo abajo, desgraciadamente, en nuestro país. Ahora, ¿piensa seguir con esta línea de literatura enfocada hacia la niñez o en algún momento dado piensa seguir algún otro camino dentro de tu expresión literaria? Tengo ahí por ahí un proyecto, como comentaba al principio, uno de los autores que también leí mucho para mi tesis es el Bertolt Brecht, que hay un poema que me encanta que se llama Un obrero ante un libro, que le cuestiona, ¿no? Sobre personajes, dice ahí un poema, veo la muralla china, pero ¿quiénes la construyeron? ¿Dónde están? Veo las pirámides, ¿quiénes son los constructores? Es decir, todas aquellas voces que han sido silenciadas, ¿no? Entonces, de hecho, el de Lázaro va por ese camino, por un proyecto más de personajes bíblicos que no aparecen en las grandes historias totales, sino es ver esas otras voces, algunos les llaman los subalternos, ¿no? Las voces subalternas, es decir, una de las voces subalternas es el niño, ¿no? Otros los indígenas, otros la mujer, pero yo quiero experimentar con estas voces dentro de la historia sagrada, social, política, que no tienen presencia en las narrativas, ¿no? Entonces, de ahí comienza mi idea de Lázaro, que ahorita estoy comenzando con otro de Ruth, si todos estos personajes en la Biblia que no tienen voz. Entonces, es yo tratar de darles esa voz que tal vez no tienen. ¿Desde la niñez? Desde su realidad. Es decir, ya alejarme de la niñez, sí, pero teniendo como este punto de la voz subalterna. ¿Sí? Y obviamente te has documentado sí, para ello, ¿no? Sí, no es una cosa de puramente ficcional. No, de hecho, una de las cosas que yo tengo es que yo fui seminarista. Estudié el seminario unos años, 5 años, y pues siempre me gustó mucho la historia de la Biblia, me adentré, pero no solamente desde una historia religiosa, ¿no? Sino también una historia social, política, económica, ¿no? Entonces es todo eso, la Biblia, y al mismo tiempo también es un libro con una literatura de alta calidad. Ahí tienes el Cantar de los Cantares o también el libro del Eclesiastés, que son libros muy hermosos y pues es literatura poética, ¿no? También. Ahora, algún título de cosas que tú creas que ya están logradas. Todo escritor al inicio está tanteando sus terrenos, valga, ¿no? Todos lo hemos hecho, todos hemos pasado por ese tiempo por decir, de prueba. Y de que de allá han nacido ejemplos buenos, sí, pero hay otros que no nos han convencido tanto y que se quedan en el olvido o que más adelante los volvemos a retomar y terminamos con un producto bien logrado. ¿Hay algo tuyo así en este momento que tengas ya, que digas, esto ya me convenció, esto creo que ya está logrado o todavía no? Yo creo que lo que ya he logrado un poco es esta parte de la infancia, no solamente porque parte de una cuestión poética literaria, sino también de investigación. Es decir, lo que he producido, lo que he tratado de hacer con la parte de poesía desde la infancia, desde la voz de la infancia o narraciones desde la infancia, parten de un estudio no nada más de lectura, sino de indagar, investigar, sustentar el porqué esta voz. Entonces creo que esa es una de las... ¿Has hecho ensayo sobre esto? Sí, he hecho ensayos, he hecho investigación sobre esto, sobre las voces de la infancia en la literatura, desde muchas perspectivas. Una de las que más retomo es Walter Benjamin, que es uno de los autores que a mí más me han cautivado. Por ejemplo, Infancia en Berlín hacia 1900, que es uno de sus libros que yo más amo porque son sus recuerdos de la infancia en Berlín. Pues tiene un ser el por qué escribe sus relatos de la infancia, ¿no? Entonces, sí he hecho ensayos, he hecho investigación de esto. Por eso digo que es como la parte que más lograda que tengo de esa parte de la infancia. Ya que estás mencionando ahorita Alemania y a autores alemanes, ¿qué opinas del Tambor de Hojalata? Yo no lo he leído, no he tenido la oportunidad de Bueno, te lo recomiendo, es un libro muy interesante y que también tiene aspectos de la niñez muy, muy específicos. Bueno, para terminar, ¿podrías decirnos algo, platicarnos algo de tus planes futuros, de tus metas como escritor? Pues ahorita
primeramente como escritor es ya terminar esta parte de la publicación estoy recopilando los textos que tengo, como ya darles forma, y ahorita es crear un taller de escritura desde la infancia para gente mayor. Es decir, estoy como que en este proyecto de crear un taller, presentarlo para ver si se puede aprobar y se puede dar allá en el Distrito Federal, donde gente mayor recuerde su infancia y cree historias a partir de su infancia, ¿no? Empieza a escribir su infancia como esta parte de tal vez de catarsis, pero también de dar esta voz a su yo infantil, ¿no? Sobre todo porque considero que, digo, desde la experiencia personal con mi abuela, como a una edad la infancia se convierte como en esa esperanza, en ese refugio que a veces uno lo tiene, ¿no? Mira, yo hace tiempo escribí una obra para teatro infantil, se llama El Árbol Mágico, y de hecho obtuvo un reconocimiento en un concurso nacional de teatro infantil por convocado por la Secretaría de Educación Pública. ¿Alguna vez has pensado también escribir quizá teatro para niños o con niños? Podría ser, digo, no está, digo, por eso también él está trabajando con ellos, me ayuda también a ver qué piensan, qué viven, porque a veces uno piensa, escribe y piensa qué es lo que quiere, ¿no? Pero a veces meterse en su mundo, meterte en esas pláticas, sí, digo, no está de más que en algún momento la parte dramática me llame, ¿no? Digo, estoy empezando y como se comentó en el taller, hay un momento en el que uno puede irse a otros géneros, y eso, por ejemplo, yo rescato mucho de José Emilio Pacheco Ello, ¿no? Y tal vez regreso mucho a él porque se me hace un autor que escribió poesía, escribió ensayo, escribió dramaturgia, escribió para cine, entonces digo, es como un referente para mí donde un autor no se detiene en un solo género, ¿no? Sino experimenta con todos. Entonces, claro, es que hay que ser polifacético siempre. Ahora, fíjate, el decir que pienses hacer teatro infantil quizá en un futuro es que lo que los niños imaginan lo vivan y lo recreen, porque eso es lo que tiene hermoso el teatro, que no solo estás viviendo dentro de tu imaginación o una historia, sino que la estás reproduciendo de una manera, pues como si fuera la vida real, ¿no? Bueno. Esta parte de la catarsis, ¿no? El yo que me identifico con la obra y la hago mía, y hay una parte emocional en el teatro, ¿no? Entonces, y a lo mejor hasta descubres un futuro gran actor ahí. Porque los niños son muy espontáneos, no se pues se friquean, como dicen ahora, por estar actuando delante de terceros como lo hace un adulto. Entonces son espontáneos y muchas veces te asombras de la capacidad histriónica que tiene un niño naturalmente. Sí, fíjate que tuve una experiencia con ello. Yo di también clases en secundaria y también estudié talleres de teatro. Me ha gustado también el teatro y he tomado talleres. Y una vez con un chico... ¿Sabes por qué? Porque el escritor es actor. Sí. Cuando estamos escribiendo, estamos actuando lo que estamos escribiendo. Exactamente, ¿no? Y este chico le doy la oportunidad de, oye, actúa, ¿no? O sea, es una obra de teatro que estábamos trabajando y ahí descubrió su pasión, que era el teatro. Y ahorita el chico ya está estudiando en Bellas Artes Teatro. Entonces, mira qué interesante. Son las satisfacciones que uno de repente se va viendo con el futuro, ¿no? Entonces, sí, o sea, que cuando tú dejas al niño que actúe, de hecho, hasta siento, el niño por su naturaleza es un actor. O sea, yo de repente los veo y pueden crear un sinfín de personajes. Realmente viven lo que están imaginando en el juego, sobre todo, ¿sí? Pues te agradezco mucho que nos hayas brindado este tiempo. Te deseo sinceramente que llegues a ver realizadas tus metas como escritor y todo aquello que conlleva el manejo del lenguaje y la palabra, ¿sí? Y pues que disfrutes tu estancia aquí en Puebla y sobre todo también el segundo encuentro de escritores. Muchas gracias. Le damos gracias a nuestro público que amablemente nos escucha y síganos en estas transmisiones. Bueno, son de los que voy a... Bueno, ya que aquí a petición de un poema. Fragmento. Ok, bueno, A ver, te los tengo mientras tanto. Creo que para empezar.
me gustaría mucho de los temas, el de Lázaro que les comentaba. Sí, adelante. Bueno, se llama Lázaro, como les comentaba, un poco de estos personajes bíblicos, no de otras voces. ¿Qué fue de ti después del alba? La roca fue depuesta, los vendajes retirados. Saliste del oscuro pasado de la muerte. ¿Fue la luz alegría, dolor, gozo? Aún sin comprender te levantaste. Primera victoria de la muerte consumado. Anunciaste lo que poco después el maestro por sus propios medios ejecutó. Lázaro, tu nombre resuena en mis huesos. Tu nombre se talla con el cincel del dolor. Vuelta a la vida, arrancado del Hades, caminaste entre nosotros con indecible silencio. Te leo, te miro, te penetro, y mi mente angustiada se pregunta, ¿qué fue de ti después? Tu nombre fue borrado de la palabra sagrada, solo sentenciaba el riesgo de tu regreso. Volver de la muerte, burlar al barquero, 5 dracmas devueltos, granadas no engullidas, solo un río que te persiguió a una vida, a un nuevo regreso. No dejaste perlas, Perséfone te contempló con gozo intacto. Lázaro, quiero seguir tus pasos, peregrino, salir de la muerte que me persigue, burlar las vigías del barquero. Lázaro, deja que muera, que mi silencio invada el paraje. Aun si las vendas me acompañan, deja que la piedra sea retirada, los guardias burlados, listo para emprender un nuevo desierto. Ay, pues está muy hermoso y muy interesante. Pues nos volvemos a despedir de ti y reitero los buenos deseos para tu carrera como escritor. Gracias. Y gracias a nuestro público de Saber Sin Fin, y síganos en estas transmisiones y en todo el evento que estamos llevando a cabo aquí en este hermoso escenario de la Aduana Vieja. Buenas tardes.